Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos. El lugar donde hablar de ciberseguridad y tecnología desde un punto de vista práctico. Soy Eugene y hoy hablaremos de algo que me lleva rondando la cabeza desde el principio. Y es el dedicar un capítulo a los expertos que salen en los medios de comunicación y el daño que hacen a la profesión de la ciberseguridad, porque no son tales expertos. Bien, pues hoy es el momento para lanzar este capítulo con mis opiniones personales basadas en mi más humilde experiencia, opinión y conocimiento, obviamente limitado en esta materia. Así que no lo toméis como palabra de Dios, como dicen por ahí, pero sí mi humilde y sincera opinión sobre este tipo de pseudo expertos, podríamos decir. Pues vamos allá. La verdad es que no deja de sorprenderme que todos los casos que he conocido e investigado sobre este tipo de expertos en ciberseguridad, eh, todos los que por lo menos yo personalmente he verificado, no dejan de ser unos meros aprendices, aficionados o incluso charlatanes de feria. El caso es que estos mal llamados expertos salen en programas de medios de comunicación con mucha audiencia y pueden influir en muchas opiniones, sentando cátedra sobre asuntos de ciberseguridad o seguridad de la información, sin, en mi opinión, la necesaria experiencia, conocimiento o incluso sin nociones básicas referidas para poder referirse a sí mismo como expertos o que la cadena o el medio de comunicación en el que salgan los llamen expertos. No digo que ellos se autodenominen, pero sí sale, les nombran como expertos en ciberseguridad. Por otro lado, y esta es mi opinión, aquí va mi opinión, me parece muy osado hoy en día que alguien se autodenomine externamente o te denominen experto en ciberseguridad. En este sentido, la palabra hacker nació con la idea de poner de manifiesto altas habilidades de conocimientos o capacidades en materias de ciberseguridad. Aunque muchos relacionan la palabra hacker con algo malo o algo negativo, hacker significa realmente experto en ciberseguridad, o ese es el significado que se le intentó dar desde el principio. Aquellos actores maliciosos, con connotaciones negativas, se les puede llamar o se les debería llamar crackers, pero hoy en día indistintamente la gente utiliza hacker para referirse a gente que tiene intereses maliciosos. Pero hacker es realmente un experto en ciberseguridad. Llamarse o que te llamen experto, hacker o similares me parece, personalmente, me parece un quíntuple salto mortal con tirabuzón y sin red de caída. O sea, me parece una locura. Hay que ser muy ignorante para pensar que alguien es experto en temas tan volátiles y cambiantes como la ciberseguridad. Son muy técnicos, además. Sí se podría, por ejemplo, decir, sin embargo, o usar términos como ingeniero, especialista, profesional, etcétera. Pero experto hacker, no sé, me parece demasiado. ¿Acaso la palabra o la persona que se denomina hacker es Cóndor? ¿Vale? Cóndor, porque lo sepáis, es el seudónimo de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick sí que fue un auténtico hacker, ¿vale? Eh, Hay que rebajar las expectativas y me parece que es engañar a la opinión pública llamarte experto en ciberseguridad, aunque sí especialista o profesional en ciberseguridad o ingeniero, pero experto, ya sé que se utiliza mucho últimamente, pero a mí me parece en el término de un mundo tan complejo como la ciberseguridad algo demasiado osado. Todo esto, vuelvo a repetir, es mi humilde opinión, sin más. O sea, que no le deis más vueltas, podéis estar o no de acuerdo con lo que digo, pero yo lanzo este pensamiento aquí. Volviendo al tema de estos supuestos expertos, hackers o, en mi opinión, charlatanes de feria, que salen en televisiones o medios de comunicación impartiendo cátedra, os voy a dar el ejemplo de los tres últimos que yo personalmente los he observado en medios de comunicación durante estos últimos 6 meses. Son tres ejemplos que he verificado
en redes sociales. Lógicamente, protegeré sus identidades por motivos obvios y porque quizás eran amigos de alguien de la televisión y por eso les entrevistaron. Quizás no es culpa de ellos que les denominaran expertos en ciberseguridad, pero vamos, que la ciberseguridad la vieron casi de refilón. No, no son unos verdaderos especialistas en ello. El primer caso fue la aparición en Antena 3 de un denominado experto en ciberseguridad al que por curiosidad inicialmente busqué en redes sociales, como entre ellas LinkedIn, por ejemplo. No os digo el nombre, pero sí os diré que realmente su perfil de LinkedIn, él es o ella es diplomado en fisioterapeuta, o sea, es fisioterapeuta, no tiene nada que ver con el mundo, ya no digo de la ciberseguridad o de la seguridad de la información, sino el mundo de la tecnología, ¿vale? La fisioterapia, hombre, tiene algo de tecnología, pero lo que es ciberseguridad, a que yo sepa, pues no mucha. Además, no tiene experiencia real trabajando ni en ciberseguridad, ni en seguridad de la información, ni ninguna certificación profesional relacionada con ese campo. Además, que es curioso porque le he buscado en perfiles y dice que es especialista en trading e inversión en renta variable, o sea, en economía, vamos, que no tiene nada que ver con ciberseguridad. Day trading and swing trading and todo este tipo de análisis técnico de inversión, ¿no? De capital, digamos. Analítica web, marketing y además luego, así, de redes sociales, estrategia online y pone y ciberseguridad, ya que ya que nos ponemos, pues también ciberseguridad. O sea, vamos, un despropósito. Todo un cum laude de cómo ser un jeta y ni sonrojarse por ello. No puedes saber de todo eso, es imposible. Además, una persona relativamente joven. No le da tiempo a tener un ámbito de experiencia profesional dilatada. Otro ejemplo más. El segundo caso es otro experto entrevistado en televisión española, en este caso fue, y se presentó como consultor en ciberseguridad y experto en ciberseguridad. Si buscáis, no os voy a decir obviamente el nombre, pero entre sus logros yo he buscado y está en ser licenciado en economía. Bueno, este por lo menos para el trading, este sí que sería válido, no para ciberseguridad, pero por lo menos, y no el fisioterapeuta, pero bueno. Tiene experiencia laboral de BSS, que BSS es Business Support System. Al final, un Business Support System no es más que un comercial, ¿vale? Un comercial que puede traducir las estrategias empresariales en un ámbito de comercio, pero nada que ver con la ciberseguridad, vuelvo a decir. Y tiene multitud de cursos, pero algunos relacionados con seguridad de la información o ciberseguridad, pero son de los que yo llamo de cursos de dibuja y colorea, ¿vale? Son esos cursos que das al siguiente y te dan un diploma. Da igual que los hayas leído o los hayas escuchado o los hayas visualizado, da igual. O sea, no valen, para mí son inocuos, no te valen para nada, a no ser que te lo tomes en serio. Y como un tercer caso, es otro que se presenta como experto en ciberseguridad. Este se presenta como experto en ciberseguridad, no salió ni en Televisión Española ni en Antena 3, sino que salió en redes sociales. Me llamó mucho la atención porque presume de sus publicaciones sobre la ciberseguridad. Una de las publicaciones decía como de los mejores, dice que es de los mejores libros de pentesting de que existen, o algo así decía, una barbaridad. Pero si rascas un poco ves que su trayectoria académica y profesional es desarrollo de software, o sea, software developer, que bueno, dentro de lo malo, por lo menos es IT, no es tecnología, es algo que tiene que ver con la tecnología, pero de ciberseguridad nada de nada. Luego más cursos que he dicho de dibuja y colorea y publicación de contenido sin conocimiento real sobre la ciberseguridad. ¿Vale? Este es el tercer caso también, que no os voy a dar ya nombres de las aplicaciones que ha hecho porque no tienen que ver nada con la seguridad y encima lo podríais identificar y no quiero también exponer a nadie a este linchamiento, digámoslo así, entre comillas, que no es un linchamiento, expongo un problema que tenemos en nuestro campo, en el campo de la seguridad. Y que quede bien claro que no estoy denostando ningún curso o certificación, ni incluso las que he nombrado de dibuja y colorea, ni muchos menos las que procedan de otro mundo. Por ejemplo, yo qué sé, licenciado en
o eres fisioterapeuta, diplomado en fisioterapia, o eres licenciado en economía, o lo que sea, me da igual. Y te apasiona la ciberseguridad, totalmente de acuerdo con esa gente. Hay, al revés, hay que insuflarlas, ese ánimo para seguir interesándose por la ciberseguridad y descubrirla. Lo que sí cuestiono aquí, en este capítulo, en este podcast, es que como mínimo deberían de ruborizarse y rebajar las expectativas si alguien te llama experto en ciberseguridad. Porque la verdad, desde Monaguillo a Fraile hay un buen trecho. O sea, si alguien me llama a mí experto en ciberseguridad, con la trayectoria que yo tengo de varios años, diría, por favor, no me llames experto en ciberseguridad, que hay muy poquitos, o yo considero que hay muy poquitos. Es tan amplia la ciberseguridad que es imposible saber de todo, solo de ciberseguridad. Con eso ya está todo dicho. En mi opinión, ¿qué podríamos considerar un especialista en ciberseguridad? Y no digo ya experto, sino especialista o ingeniero en ciberseguridad. Pues un profesional que se dedica a este mundo o que tiene una gran pasión por este mundo. Pero si se dedica, lo ideal es que se dedique. Ya sea ingeniero o no, ¿eh? Si tiene estudios universitarios relacionados, pues mucho mejor. Son recomendables. Pero si no, pues lo que he dicho antes, se puede reconducir porque algo le apasiona de verdad. Que trabaje en ello, que tenga experiencia práctica y, y dilatada, si es posible. Y lo ideal ya sería que haya pasado por distintos puestos, tanto en ciberseguridad como en seguridad de la información. Sí, por ambos, ¿eh? Eso te da un bagaje que difícilmente se obtiene solo por un campo. Para mí la ciberseguridad, ya lo he dicho en algún otro podcast, no es lo mismo que la seguridad de la información, muy interrelacionados, pero la ciberseguridad sería desde un punto más de técnico, ingeniero, y seguridad de información un puesto de gestión, pero que también puede tener amplias zonas de técnicas, ¿vale? Pero pasar por los dos tipos de puestos en tu diferente trayectoria profesional te da un bagaje, te da una visión que difícilmente te da si solo has sido técnico o si solo conoces el mundo de la seguridad de la información. Que conozco los dos casos, sobre todo el segundo. Mucha gente que pasa solo por el mundo de la seguridad de la información, es decir, es gestor o vamos, en inglés management, o es oficial de seguridad o cosas de esas, pero que no tiene un bagaje técnico y cojea de eso. Lo mejor es conocer los dos mundos. Lo que no lo es, eso seguro, es alguien que traduce un blog de internet, que está en inglés, lo traduce, pues yo qué sé, con cualquier traductor automatizado, y lo traduce al español y dice, ala, mi blog de ciberseguridad. Eso en el mejor de los casos, porque hay gente que ni siquiera lo traduce, lo copia de otro blog y se lo pone en el suyo. Y además se presentan a sí mismos como expertos en ciberseguridad sin que hayan publicado nada propio de su propia cosecha y ni siquiera una guía de instalación o de manejo hecha por él, algo básico, aunque sea, que se vean unos pantallazos propios de tu propio equipo o una descripción técnica propia, ¿no? Nada de eso, no se ve nada de eso. Eso no es un experto, vamos, experto ni de lejos, pero especialista en ciberseguridad tampoco. Lo que me da pena que es que en el caso es que en España y en otros países de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo, obviamente, existen unos profesionales de un reputado prestigio que están siendo denostados y nunca aparecen como opinadores expertos en todos estos programas mediáticos y es una pena, la verdad, porque hay gente que tiene unos conocimientos vastos y podríamos nutrirnos todos de ellos y aprender muchísimo de ellos, pero no, sale el fisioterapeuta o sale el economista o sale me da igual, el mercachifler, el charlatán de feria de turno, que hablan muy bien, que tienen mucha facilidad de palabra, pero que dicen gansadas, con perdón. Y es una pena, porque hay auténticos cracks en todos los países del mundo. Hay auténticos cracks que no se les llama, no se les consulta y nos perdemos todo ese conocimiento. ¿Vale? Eso es no pasa pasa en muchos ámbitos, pero no pasa en otros ámbitos más definidos. Por ejemplo, en la investigación en medicina o de ese tipo de campo de la sanidad se suele llamar a los mayores expertos. Aquí no, aquí se llama a un tío que tiene un blog, ¿vale? Es una auténtica pena. ¿Y por qué denuncio todo esto desde nuestro podcast? Igual a vosotros
pues puede decir, pues, ¿y por qué le ha dado por esto? Pues porque hace daño a nuestra profesión. Hace daño a los, incluso a los que solo les gusta y no se dedican a ello, les apasiona y quieren informarse. Todos ellos deben de recibir conocimientos de verdaderos especialistas en la materia. Tengan o no, tengan un primo, un tío que trabaja en la tele o no, o la verborrea fácil de un charlatán de feria. Eso tendría que ser secundario. Lo más importante es que tengan conocimientos y que se aprovechen de esos conocimientos y sean transmitidos y podamos comunicar a todos aquel, ya digo, profesional o no, que le gusta la ciberseguridad, la tecnología, los nuevos sistemas, los nuevos equipos, cualquier cosa que le llame la atención, pero de una fuente fiable y no de alguien que copia y pega. Si lo hiciéramos así, de esta manera, nos aseguraríamos el divulgar conocimientos y contenidos relevantes y reales en ciberseguridad y no actuar de meros voceros que no aportan nada realmente. Además de todo esto, ¿qué es lo más preocupante? Existen ejemplos reales donde gente poco preparada ha contribuido a causar problemas en ciberseguridad por mala praxis o desconocimiento. Os voy a poner un ejemplo de causar problemas en ciberseguridad por esta mala praxis o desconocimiento que he comentado. Porque un especialista mal preparado puede hacer más daño que bien. Un caso fue el de la filtración de datos por una mala configuración de una base de datos gubernamental. Obviamente en Estados Unidos, un contratista de inteligencia artificial para el gobierno de Estados Unidos se llamaba Veritone, dejó más de medio tera de datos sensibles en servidores accesibles públicamente por error. ¿Por qué? No es por error de, me he descuidado, no, porque configuraron mal su servicio en la nube de Microsoft, ni más ni menos. Y eso, medio tera de datos sensibles. No estamos hablando de datos que pueden ser puestos a disposición del público, sino que deberían de estar protegidos. Y este fallo no fue un ataque sofisticado, sino un descuido, o más bien, en mi caso, una falta de conocimiento de esos especialistas, ya que no prepararon la base de datos y no la protegieron bien. Y es un claro ejemplo de cómo un equipo poco preparado, un equipo de seguridad, de ciberseguridad de la nube, puede cometer errores graves. Esto, cuando se traduce en gente que encima va por ahí soltando mantras de lo que se debería y no se debería hacer, pues es un error que perjudica no solo a este caso que he puesto, este ejemplo real, sino a que aquellos que se están metiendo en el mundo de la ciberseguridad vean opiniones totalmente diferentes y contrastadas que no le aportan o con lo que le confunden, más que aportarle una dirección definida. Y nada más, era básicamente mi episodio de pataleo, mi capítulo de pataleo, sin buscar culpables individuales, porque los medios de comunicación son los que al final llaman a estas personas y son las que al final ponen el pie de entrada con el experto en ciberseguridad cuando no lo son. Y quería denunciarlo en este capítulo. Y finalizando os voy a dejar el ciberconsejo relacionado para el día de hoy. ¿Cómo identificar buenos blogs? Para identificar buenos blogs y podcasts de ciberseguridad, os recomiendo que busquéis fuentes que combinen un análisis profundo, den ejemplos a veces prácticos, no mucho, que se note que el que habla o el entrevistado domina el tema, que sean actuales y cubran desde lo técnico a lo social, ¿vale? Y a veces mucho técnico, pues no, es un error caer en mucho técnico, y que prioricen la educación para usuarios, porque si caemos en el error de ser muy técnicos, pues a veces solo para un reducido grupo de personas le puede interesar, pero lo más importante es llegar a la mayor gente posible. Y sobre todo, si es posible, siempre verificar la reputación del autor o de la organización que hay detrás. ¿Vale? No verificar, ahí todo el mundo tiene, o la mayoría de la gente tiene perfil en LinkedIn, verificar si esa persona trabaja de eso, si sabe de algo. Por último, si os encontráis blogs o gente que ha traducido o copia partes de texto, pero están referenciados, esa es una buena señal, esa es una buena señal de que no se están atribuyendo un trabajo que no es propio.
Sin embargo, hay gente que copia y pega o traduce como falsos profetas y se incluyen como propios, pues eso, artículos cuando no lo son. Y nada más, con esto hemos llegado al final de nuestro episodio sobre charlatanes de feria que existen no solo en el mundo de la ciberseguridad, sino en muchos otros, por desgracia. Y espero que os hayáis divertido, hayáis aprendido algo útil hoy en día, por lo menos que existe este tipo de perfil en nuestra sociedad y cada vez más, tristemente, que os hayáis divertido y no olvidéis nunca supervitaminarse y mineralizarse y mantener vuestros sistemas seguros. A cuidarse.